generales? Sí. Sí, sí, por favor. Adelante, diputada. Bien. El diputado Pedro. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Hay que corregir la ley de telecomunicaciones porque amenaza la privacidad y la libertad de expresión. Afortunadamente, de momento, el Senado de la República del Congreso de la Unión prolongó la discusión y aprobó fast track el dictamen de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reglamentaria de la reforma al artículo 28 de la Constitución y que estaba programado para el lunes pasado. En este sentido, reconocemos la voluntad de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que esta propuesta pueda analizarse profundamente, así como las posibles implicaciones y consecuencias, sometiéndolas al escrutinio de todas las partes implicadas. Compañeras y compañeras diputadas y diputados, no se trata de un asunto menor. Esta reforma de ley requiere de sendas correcciones a varias disposiciones por su sentido autoritario y por los errores en la redacción, principalmente en el artículo que establece la posibilidad de que el gobierno pueda bloquear las plataformas digitales, lo que ha generado gran alarma entre los medios de comunicación y la población en general. Lo más preocupante radica en que en sus términos originales, esta reforma permitiría al gobierno bloquear las plataformas digitales, censurar sus contenidos y acceder a información privada sin control judicial. Además de que extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que todas las facultades se trasladen a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a cargo del Estado. Esta nueva figura será la que otorgue, revoque y renueve concesiones del sector de radiodifusión y telecomunicaciones, además de que tendría la facultad de vigilar y evaluar la publicidad y la programación que se transmita diariamente. En este punto, vale la pena recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue resultado de una larga lucha de la sociedad civil organizada, buscando que las decisiones en el campo de los medios de comunicación no fueran tomadas de manera unilateral por el gobierno. Entre sus graves errores está el establecer conceptos ambiguos como el uso correcto del lenguaje, sin aclarar quién lo define, ni bajo qué criterios es eso del correcto uso del lenguaje. ¿Cuál es ese? Asimismo, el artículo 109 le otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales cuando sea solicitada por las autoridades competentes en caso de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que le sean aplicables. Dice a la letra el texto de la reforma. Sin embargo, dichas autoridades competentes no están puntualmente definidas en el texto de la ley. Tampoco se aclara qué supuestos pueden ameritar un bloqueo ni a qué plataforma se hace la referencia. Sin embargo, los especialistas han señalado que en esas categorías entrarían las redes sociales, las plataformas de streaming desde YouTube a Netflix, así como los servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram, entre otros. La redacción actual de la iniciativa permitiría aplicar una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida. El bloqueo de las plataformas digitales enteras constituyen una medida extrema, digna de un estado de excepción, casi equivalente al cierre arbitrario de una estación de radio o televisión, lo cual es totalmente violatorio de los derechos humanos y en particular de la prohibición de censura previa establecida tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales que México ha asignado en la materia. En otras disposiciones, la reforma prevé en el artículo 8º, fracción 15ª, que la agencia tenga la facultad
de expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil que estarán a cargo de los concesionados y en su caso autorizados de dicho servicio y serán de observación obligatoria. De tal suerte que sin motivo alguno, esta iniciativa pretende crear nuevamente un registro similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual es declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2022. Bajo estos términos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podrá operar con total discrecionalidad al definir qué autoridades podrán acceder a esta información y bajo qué procedimientos y con qué salvaguardas, lo cual debería definirse desde la ley. Por otra parte, el artículo 161 otorga la facultad a las instituciones de seguridad pública federales y de seguridad nacional para fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, en cumplimiento de sus atribuciones. Otra vez, la redacción es ambigua y poco clara respecto a las atribuciones a que se refiere, lo cual podría permitir que las autoridades apliquen restricciones arbitrarias en los servicios de telecomunicaciones como los llamados apagones de Internet. Desde esta alta tribuna, una servidora ya había advertido que la iniciativa de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, aún pendientes de la Cámara de Diputados, también contempla la creación de bases de datos similares diseñadas bajo un signo de control autoritario y con opacidad. En función de lo anterior, en la bancada naranja reiteramos el llamado al Senado para que tenga la voluntad política de abrir una discusión exhaustiva e incluyente a fin de corregir todos estos errores, imprecisiones y exceso en la redacción de la iniciativa, de que sean voluntarios o involuntarios. Concluyo, presidente. De aprobarse sin modificaciones esta reforma que por sus contenidos algunos han llamado la ley de la censura, afectaría los derechos a la libertad de expresión, de la privacidad y de la seguridad de la población, no al control autoritario de los medios de la comunicación, sí a la transparencia y al escrutinio ciudadano. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Ahora le pregunto al diputado Pedro Martínez Flores si desea hacer. Adelante, diputado.